Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento que vea este video. Estamos muy contentos. El profesor Arcegio Peñalba, quien está con nosotros en el día de hoy. Vamos a estar hablando de temas interesantes, profesor. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Simón. Una vez más, pues acompañándote en este video para darle a los estudiantes esos saberes que muchas veces los estudiantes también o quienes se conectan aquí con este canal, pues tienen la oportunidad y darle el conocimiento ese de temas importantes a nivel de nosotros que pues, administramos empresas y somos docentes, etcétera, ¿verdad? Y estamos listos para los temas que usted haya escogido para transmitir el mensaje ese positivo, sobre todo, ¿no? El mensaje positivo al que va a oír estos videos. Es interesante el comentario que acaba de hacer porque vamos a estar haciendo una interacción entre varias materias que te comenté hace unos días atrás. La materia gestión del talento humano, la materia desarrollo organizacional, gestión pública y reclutamiento y selección de personal. Vamos a estar hablando en un todo, contemplando varios puntos de vista y tomando en consideración el aspecto de las empresas actualmente, cómo se están evolucionando y cuáles son algunas estrategias que tienen que utilizar los gestores de recursos humanos. En este caso, los estudiantes de la Universidad Latina, que son los que están ahorita viendo este video, que van a poder entonces entender de una forma interactiva, en una forma de reciprocidad intelectual, de conocer estos aspectos importantes del conocimiento en el recurso humano. Y yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de una parte que le comentaste, lo que es la introducción a la gestión del talento humano. Me ibas a comentar un poco sobre eso, Arcegio. Sí, por supuesto, Simón. Bueno, el comentario principal que podemos hacer. Antes, profesor, antes de iniciar, los estudiantes, quiero que te conozcan. El profesor Arcegio Peñalba es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos. Tiene una maestría en el área de Administración de Empresas con Recursos Humanos, posgrado en Docencia Superior, posgrado en Alta Gerencia. Tiene otros títulos, profesor, pero lo importante aquí es que tiene una persona aquí con nosotros idónea para explicarnos a carta cabal todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Vamos a nutrirnos con el profesor y vamos a interactuar. Interesante lo que vamos a hacer en la noche de hoy. Gestión del talento humano, profesor. Sí. Es importante en la empresa, ¿cierto? Bueno, aparte bueno, esos conocimientos didácticos que uno adquiere en la universidad con estos de la maestría y eso, pues a veces nos ayuda muchísimo y para conocimiento de los estudiantes. Pues una cosa es lo que uno aprende en la universidad como con la teoría, ¿verdad? Pero otra cosa también es cuando uno practica eso en las empresas, por la cual pues yo he tenido la oportunidad de gerenciar empresas y sobre todo trabajar con las personas. Y cuando hablamos del tema este del talento y de la gestión del talento humano, pues tenemos que enfocarnos en las personas. Es decir, ¿qué hacen las empresas para tener el talento en las organizaciones? ¿Cómo hacemos para que las empresas tengan el mejor talento? Y esa es una parte importante y fundamental dentro de la administración en las organizaciones, puesto que porque el recursos humanos es el filtro por donde entran los mejores talentos a una empresa, pasando por ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Departamento de Recursos Humanos hace el filtro de quiénes son esas personas que tienen el mejor talento para que con su talento puedan ayudar a que la empresa crezca, ¿verdad? Y obviamente al crecer la empresa, por supuesto que crece la persona que aporta el talento a las empresas. Entonces, gestionar eso no es difícil, es sobre todo aquellos que nos gusta esto del recurso humano, pues vivimos eso diariamente y nos ayuda a poder afianzar la fortaleza que tiene que tener las empresas con estos recursos. Entonces, obviamente hay que tener un poquito de conocimiento para gestionar el recurso humano, puesto que tenemos que saber, ojo, que muchas veces tenemos que convertirnos, Simón, en psicólogos para poder ser empático con las personas. Y el recurso humano, y creo que yo he planteado esto en otro vídeo,
que trabajar con las personas, muchas organizaciones dicen que es lo más difícil que puede pasarte a ti como administrador de una empresa, porque las personas, y gracias a Dios, todos tenemos opiniones diferentes, tenemos criterios de pensamiento, todos no pensamos lo mismo, como todos no tenemos los mismos objetivos, todos tenemos diferentes objetivos, pero eso es lo bonito del área de recursos humanos, en la cual poder interactuar con diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes formas de pensar, en la cual cada uno de nosotros o de las personas interactuamos, pero al final hay un objetivo, Simón, y es el logro del objetivo, valga la redundancia, que tiene la organización. Y la organización nunca va a obtener o lograr el objetivo si precisamente no tenemos esos diferentes criterios de opiniones, diferentes criterios de pensamiento. Es que eso es lo que hace y eso es lo que gestionamos las personas que nos dedicamos a esto. Gestionar cada elemento importante, cada pensamiento de las personas para ponerlo en pro del objetivo que la empresa quiere lograr. Imagínense que todos pensamos igual. Eso sería un poco aburrido, ¿no? Porque nadie tendría diferentes opiniones para llegar a un punto de equilibrio que logremos el objetivo que la empresa quiere. Y a eso se refiere gestión del talento humano. Es decir, cómo yo verifico y identifico las capacidades que tiene cada persona, porque es el talento de las personas son las capacidades, las habilidades que tiene cada una de las personas para ponerlo en práctica en su día a día. Entonces nosotros tenemos que, identificar esa fortaleza llamada talento para beneficio no solamente de la empresa, sino que la persona ponga en práctica ese talento y que le ayude a crecer de forma profesional en todas las organizaciones, señor. Oye, qué interesante información nos acabas de brindar y sobre todo, hablando de la gestión del talento, lo difícil que se hace poder identificar personas con talento, porque como bien es cierto, como recursos humanos es complicadísimo identificar una persona que realmente tenga el talento si no hacemos algunas pruebas de assessments que le llaman, o pruebas de conocimientos psicotécnicos. ¿Y por qué? ¿Y por qué hago esto? Y le hago hincapié mucho a mis estudiantes, que ya la gente está preparada para las entrevistas. Ya la gente se prepara, inclusive va a seminarios y capacitaciones para cómo poder ser atractivo en una entrevista de trabajo. Entonces, si bien es cierto lo que mencionas, ¿qué tan difícil es identificar el talento? Porque la gente te puede echar arena en los ojos, Arcegio. Así es. Y a los 2 meses y al mes de trabajar, se te complica la vida porque la persona saca su verdadero yo. Así es. Y ese es el tema. ¿Cómo tú crees que podríamos identificar esas habilidades que no puede esa persona ni con toda la experiencia de actuación que pueda hacer y que nosotros podamos identificar? ¿Cuál tú crees que podrían ser algunas? Bueno, precisamente, Simón, ese es un riesgo que pues todos los administradores de recursos humanos nos corremos, pero también el candidato. Ojo con esto, también el candidato hay un riesgo en él, porque una cosa es lo que él pueda escribir y decir. Y por eso que en este proceso de reclutamiento, de la gestión de recursos humanos, vienen unos procesos que creo que vamos a hablar más adelante, y es el reclutamiento. Y allí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros identificar no solamente lo que dice el papel, correcto, sino que a veces el candidato un candidato puede entrar a una entrevista con una expectativa muy alta por el hecho de tener un currículum fenomenal. Sin embargo, puede salir de ahí sin el puesto de trabajo porque sus expresiones corporales, su forma de hablar, su léxico para comunicarse con el entrevistador no es el más ameno. Entonces ahí pues también el candidato corre un riesgo. Ahí yo en YouTube tengo un video en la cual yo hablo cómo ser el mejor candidato en una entrevista de trabajo.
¿Por qué? Oye, Y los invito, Simón, al canal de YouTube Arcegio Peñalba, pues para que visiten, que hay un canal, perdón, un video importantísimo, cómo ser el mejor candidato de trabajo. Y ahí lo que explico yo en el tema de la gestión es que el mejor candidato en una entrevista de trabajo no necesariamente es aquella persona que dice que yo soy el mejor, sino es que las empresas buscan gente con las actitudes, con acciones actitudinales que ayudan a reflejar lo que realmente es la persona. Me explico. Por ejemplo, si yo busco el mejor talento, el vendedor con mejor talento, ¿sí? Entonces, en una entrevista de trabajo, yo lo que identifico es que ese vendedor debe tener una capacidad fluida de comunicación, una capacidad de respuesta rápida. Tiene que tener un carisma para poder transmitir el mensaje. Lo que dice, cosas como esa van a ayudar a que yo identifique y pueda ponderar entre lo que él me está presentando escrito y lo que está diciendo. Entonces, a veces ahí está. O lógicamente nosotros como reclutadores en algún momento o gestión del talento nos podemos equivocar, ¿correcto? Pero una de las funciones más importantes que tiene que tener un gestor de gestión humana, en este caso del talento, es saber que una de las cosas más importantes que tiene la empresa es su gente. Pero yo tengo que saber que la gente que va a estar en la empresa debe ser las mejores. ¿Quiénes son las mejores? Ah, bueno, pero eso es como una adivinanza. Pero ¿cómo usted sabe que son las mejores? Precisamente por el método o el proceso que nosotros como responsables tenemos dentro del área de recursos humanos. E identificar esa persona, identificar ese talento, que a lo mejor la persona no lo expresa, ojo, porque allí está la oportunidad, que muchas veces el talento de la persona no lo demuestra en la entrevista también, sin embargo lo demuestra en el accionar, es decir, en el área de trabajo, ahí que demuestra todas sus capacidades, pero todo eso tenemos que nosotros poderlo identificar. Hay veces... pero qué difícil al serio es identificar a una persona y tratar de escudriñar en esas competencias. Porque eso es lo que me dicen muchos estudiantes, de que profe, pero se escucha bien, pero en el momento que estamos en el Roche, y lo que acabó de decir el profesor Arcegio, que siempre va a haber un riesgo, porque la persona puede ocultar muy bien su falta de capacidad. Pero nosotros como recursos humanos tenemos que escudriñar. Yo me acuerdo una vez, para poner el ejemplo, hace muchos años atrás, que yo tuve una entrevista en el Banco Nacional, escucha esto, y a los estudiantes también para que sepan cómo son las cosas. Y en esa entrevista me llamaron una vez, yo fui, después me llamaron de nuevo con otro departamento, yo fui, ya van 2, después me llamaron para otra entrevista, fueron 3, después una entrevista para conocimientos generales, 4, después una entrevista psicotécnica, 5, después otra entrevista por assessments entre varios gerentes, porque era para gerente de una sucursal. Fueron como 7 entrevistas. Al final no me contrataron a mí y tampoco contrataron a ningún otro, porque ¿qué pasó? Se suspendió la selección porque había una época en que las personas no querían hacer caso a los cambios que había en la empresa. Entonces, eso es lo importante en los recursos humanos, que tenemos que identificar y tenemos que escudriñar, como hizo Banco Nacional en su momento conmigo y con los demás, para saber dónde estaba la falla de la persona dentro del departamento o dentro de sus acciones. Y mucha gente se echó para atrás, no quisieron ir más a las entrevistas. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes darte cuenta que una persona está interesada en el trabajo? Si lo llaman a 3 entrevistas y va a las 3 entrevistas tranquilo, sin quejarse. Claro, claro. Claro, pero mira, Simón, es importante también que las personas tengan la capacidad de interpretar lo que realmente tú también, uno como reclutador o como gestión de recursos humanos está buscando. Porque es que eso, yo siempre pongo la metáfora esta. En un periódico sale un anuncio que dice, se busca maestra para dar clase a niños con retardo mental. Debe ser paciente. Ese era el título del título, ¿cómo se llama? Del anuncio que buscaban una maestra. ¿Qué?
repito, el anuncio decía, se busca maestra para estudiantes de retraso mental o con esa discapacidad, pero que sea paciente. Ese es todo el requisito. A las 8 de la mañana hay 20 maestras en la fila. A las 12 del día hay 12 maestras en la fila. A las 3 de la tarde hay 5 maestras en la fila. Y a las 4 de la tarde solamente queda una maestra. Y a las 5 de la tarde el entrevistador sale y abre la puerta y le dice, venga señora. Solamente había una. Y dijo, venga señora, entre para que firme el contrato. Entonces, ¿qué era? Significa... Paciencia. Había que, el título lo decía, había que tener paciencia. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso, Simón? Este es como el arte de la venta. Mire, el vendedor, para poder identificar la verdadera necesidad del cliente, lo único que tiene que hacer es preguntar, preguntar y preguntar. No hablar, porque son dos cosas muy, muy diferentes. Hablar de que vendo el producto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es preguntar la verdadera necesidad del cliente. Y ahí los entrevistadores o las personas que nos dedicamos a la gestión del talento es cómo pregunto, cuáles son las preguntas que le hago al participante, ¿verdad? Para yo poder identificar sus fortalezas. Por ejemplo, un día en una entrevista de trabajo, a mí me llevó una persona que me conocía en la empresa, me recomendó en la empresa. El entrevistador sabía que a mí me había llevado una persona a la empresa. Pero preguntas como esta, por ejemplo, la primera pregunta que me hizo la señora fue, ¿usted conoce a alguien en la empresa? ¿Qué hubiese pasado, Simón, si yo les respondo que no conozco a nadie, pensando que a lo mejor me iban a negar la oportunidad por conocer algo en la empresa? Entonces yo lo que obviamente respondí que efectivamente conocía a una persona. Obviamente la pregunta esa fue cajonera, era para saber el grado de sinceridad que tenía yo como candidato. ¿Correcto? Entonces preguntas pequeñas como esas te llevan a decir, este me está mintiendo. ¿Correcto? Si yo le hubiera dicho a ella que no conocía a nadie, ella automáticamente, posiblemente no me iba a contratar porque yo de inicio yo le estaba mintiendo. Entonces, mintiendo, exacto. Claro, yo le estaba mintiendo. Entonces yo lo que hice fue decirle la verdad. Efectivamente, a mí me conoce alguien y por eso fue y dije el nombre y todas las personas que conocí. Cuando yo le respondí de esa manera, automáticamente pasó a otra pregunta. Cosas como esas son las que nosotros tenemos que gestionar las preguntas. Yo también doy la materia de recursos humanos y yo siempre le digo, mira, en una entrevista de trabajo es posible que el candidato se encuentre a 3 personas en la oficina. Una persona que no hace ninguna pregunta y está anotando. Una persona que te está observando y otra persona que es la que te pregunta. Entonces, ¿cuál es la misión del área? ¿Por qué se comparten esa dinámica? Porque una pregunta, yo te puedo estar preguntando cosas, otra persona está anotando tu respuesta, pero otra persona está viendo tus gestos corporales. Si estás diciendo la verdad, si estás diciendo mentira, cuáles tus movimientos de las manos, etcétera, una serie de cosas. Eso se llama gestión. Ahí es donde la empresa se cuida para tener la opinión de 3 personas y decir qué te pareció el candidato. Cuando eso coincide, entonces el candidato tiene la alternativa. A eso se le llama gestión del talento, es decir, cómo yo gestiono la persona que va para entrar a la empresa en un filtro que se llama gestionar el talento que trae las personas para que dentro de la empresa, obviamente dentro de la empresa ya viene otro proceso, ¿verdad? Otro proceso, claro, que es el de saber, de los saberes de la persona, de los conocimientos de la persona, y ya eso pues se le da un seguimiento para saber. Y es por eso que hoy, como todos sabemos, pues para minimizar el riesgo de que nos podemos equivocar, porque como seres humanos nos podemos equivocar, está la parte esta del código de trabajo en donde habla del contrato que hay de prueba, ¿verdad? O sea, un contrato de prueba en la cual uno puede identificar si se equivocó, puede corregirlo, pues. Y si no, pues la persona puede seguir adelante. No, hay personas que trabajan muy bien los 3 primeros meses y el 4.º mes sacan su otro yo. Así es, así es. Ese es el tipo de riesgo. Pues sí, y es importante, Simón, aquí. Esto que usted acaba de decir tiene toda la razón. Pero es allí en donde nosotros, ojo, donde las empresas también tienen que tener gestionadores del talento dentro de la empresa para poder cambiarle la mentalidad a esta persona. Es decir,
mire, si la persona después de los 3 meses cambia y dice, bueno, pero es que ya ahora voy a sacar las garras porque ya yo estoy seguro aquí, porque hay gente que piensa así, ¿no? Que después de los 3 meses ya está seguro en el trabajo. Entonces ahí entra uno a la parte psicoanalítica de la persona, a hacerlo llevar, a ver, ¿cómo hago para que no cambies lo que hiciste en los 3 primeros meses? Porque el crecimiento que vas a tener aquí en esta empresa está basado en lo que hiciste los 3 primeros meses. Si tú cambias eso, es posible que el crecimiento se te disminuya. Entonces ahí entra la parte esta del gestor del talento para decir, a esta persona tiene un buen talento, pero tengo que hacer que la persona muestre el talento positivamente y no en detrimento con las acciones que está haciendo. Entonces ahí nos toca a nosotros. Nos toca hacer esas evaluaciones, hacer ese seguimiento para que la persona corrija lo que creía que estaba haciendo bien, y a eso se le llama gestionar el talento de la persona. Oye, qué bien lo que estás mencionando y siguiendo la línea de lo que estamos conversando, ¿qué tú opinas en este tema del perfil por las competencias y el reclutamiento interno y externo? ¿Qué tú consideras que sería más factible dentro de estos procesos? Bueno, mira, muchas empresas a veces hacen la evaluación del perfil de la persona, ¿sí? Y obviamente los perfiles juegan un papel importante a la hora de gestionar las personas que entran a la empresa. Pero muchas empresas apuestan que el perfil principal lo puede tener internamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando tú evalúas el perfil de los que ya están dentro de la empresa, es allí donde muchas personas a veces cambian. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre tenemos la esperanza de entrar a una empresa y crecer como colaborador o crecer profesionalmente en la empresa. Entonces, definitivamente que tenemos que evaluar el perfil externo y el perfil interno que tenemos y evaluar dos cosas: el impacto económico que eso genera. Contratar a una persona que viene con un perfil bien externamente, pero también visualizar el perfil interno que tengo, puede ser que a nivel de empresa me reduzca los costos de entrenamiento, de aprendizaje y una serie de cosas que tengo que contratar de las personas que vienen de afuera. Porque las personas que vienen de afuera quizás tienen un buen perfil, un buen conocimiento, etcétera, pero todas las empresas trabajan con políticas y procesos diferentes. Y si ya tenemos un perfil con el conocimiento de los procesos y la política, yo creo que es más fácil entonces adaptar a esa persona al nuevo puesto y no solamente eso, sino que cuando eso sucede, la motivación personal del colaborador aumenta. ¿Por qué? Porque estás reconociendo, le estás dándole la oportunidad de que él pueda crecer en la empresa con sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas, ¿vale? Entonces yo creo que ahí la empresa siempre apuestan a que es mejor internamente buscar la persona dentro de la empresa y que ella crezca, porque recuerden, siempre el ser humano siempre espera que la empresa reconozca los valores, las oportunidades y los esfuerzos que hace él dentro del trabajo para que le den la oportunidad de crecimiento. Porque al final de cuentas traemos uno de afuera y muchas veces hay una motivación negativa en el personal. ¿Por qué? Porque termina él enseñándole al que viene de afuera. Entonces eso es importante también tenerlo presente. Están en mute. Simón, el micrófono. Sí, es que estaba haciendo unas pruebas acá y se me olvidó. Mira, es interesante lo que mencionas, Arcegio, atinado. Definitivamente que esto va a servir de mucha ayuda, no solamente a los estudiantes, porque este video va a ser grabado y va a quedar montado en el canal de YouTube para hablar un poco sobre recursos humanos y lo que está mencionando el profesor Arcegio, que viene a relucir a lo que realmente pasa en las empresas. Porque yo siempre he dicho que uno tiene que visualizar varias cosas. Una de las cosas que tiene que visualizar es que hay una teoría de cómo es la gestión de recursos humanos. Hay una práctica de cómo hay que ser
y hay una realidad que es la que se vive en las empresas. Así es. Entonces, es importante lo que mencionas y yo entonces quisiera conversar un poquito sobre el tema de las políticas de compensación que tienen que tener las empresas para que la gestión de recursos humanos y la selección por competencia sea adecuada. Cuando hablamos de la compensación y beneficios, tenemos que evaluarlo de la perspectiva de las competencias. Porque podemos explorar estos conceptos que son la retribución del salario emocional, que muchas veces la gente no se confunde y no identifica qué realmente es un salario emocional, y las retribuciones de sistemas de promociones que se puedan dar en un momento con los colaboradores. Y si lo vemos de esa perspectiva, también lo que es el detalle del proceso para diseñar un sistema de plan de beneficios. Entonces, cuando hablamos de esta perspectiva, muchas personas no identifican que un departamento de recursos humanos tiene que estar de la mano con los beneficios que tiene que tener el colaborador. No solamente un plan de compensaciones, un plan de una gestión de salario emocional, sino que tiene que haber un plan de compensación completo, donde se integren varios factores. El factor de descuentos, el factor de que haya ese entendimiento del empresario hacia el colaborador y la preocupación de ese empresario hacia la salud de ese colaborador por medio de beneficios de un seguro privado, beneficios de un plan de compensación de promociones para que esa persona pueda crecer en la empresa. Si esa persona tiene las competencias y habilidades, puede identificarlo y mandarlo a capacitaciones instrumentales y técnicas para que la persona mejore de la mano con la información que se le pueda dar en la empresa. Todos estos beneficios, todas estas alternativas que tiene un colaborador para poder entrar a un trabajo va a ser de motivación directa para que la persona diga, wow, yo voy a tener un salario de $1,000 base, pero va a tener un plan de compensaciones de comisiones, va a tener un plan de compensaciones de seguro de salud, un beneficio de seguro de salud, voy a tener facilidades de internet, voy a tener banda ancha en mi casa para poder ver beneficios de películas de otras varias plataformas de streaming. Entonces son cositas que uno tiene que identificar y que se tienen que dar de la mano con los beneficios a los colaboradores. Otra cosa que también son los análisis de los puestos de trabajo. Es interesantísimo que muchas personas los puestos de trabajo realmente los crean y los visualizan como que si una persona está en un departamento y la persona renuncia de ese departamento, las empresas en muchas ocasiones lo que están haciendo es que no contratan a nadie, Arcegio, sino que ponen a una persona que estaba al lado de la que hacía el trabajo que renunció y le integran esas tareas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que identificar que eso va a ser contundentemente negativo al colaborador porque no va a cumplir con las competencias y va a haber lo que le llaman la llamada frustración activa, que ese colaborador se va a sentir que no puede llegar a cumplir las metas, se pasa las 8 horas, cuando va a haber no terminado el trabajo, al día siguiente el jefe le está llamando, entonces se crea una barrera de desmotivación que muchos gestores de recursos humanos dicen, no, pero yo lo veo bien a él. Acuérdense que a veces la gente está teniendo todas esas emociones y no las manifiesta. Y lo que hace es que en la tranquilidad de su casa se pone a analizar y dice, ¿sabe una cosa? Yo mañana no voy a ir a esa empresa y voy al Ministerio de Trabajo a renunciar. Porque nosotros tenemos que estar activamente identificando a las personas, cómo están trabajando, que si yo lo estoy sobrecargando de trabajo, tengo que guardar ese equilibrio y el análisis de puestos me va a dar eso. Puede identificar esas cosas. Otra cosa que podemos también identificar, Arcegio y estudiantes, es lo que es el requerimiento o la definición de requerimiento para el análisis de puestos. Mucha gente no entiende que la descripción del puesto se basa en la recogida de la información del análisis de las áreas de resultados. Cuando yo tengo un puesto de trabajo o un puesto en una empresa, yo tengo que analizar cuál ha sido o ese proceso de trabajo, cómo se ha identificado eficientemente. ¿Cómo yo puedo saber que un puesto de trabajo es eficiente? Porque yo veo que los procesos son cortos, menos duraderos, mucho más expeditos, no se castiga la calidad del producto o del servicio, y yo entonces indico, ok, ese proceso es eficiente. Y ahí entonces se magnifica mediante el manual de cargo o de puesto de trabajo
y yo agarro esos puestos y los puedo identificar para que se hagan efectivos. El día de mañana, ese proceso funcionaba en el año 2023, pero adivina qué, Arcegio, el otro año ya no funciona ese mismo análisis de puestos porque las cosas van cambiando. Ahora hay algo que está integrado mucho en este sistema, que es la inteligencia artificial. Ahora hay muchas cosas que la gente está asustada. Dice, oye, pero es que yo le pido a ChatGPT que me diga tal cosa y me la hace. En cambio, a mí me cuesta trabajo hacerla. Ah, pero eso sale de la nube, eso no sale de una nube. Ellos tienen un sistema autónomo que es la que crea la información. Y ese sistema cada día se está alimentando más. Y eso es lo que están indicando muchas personas, que cómo se va a integrar eso a la vida laboral real de las empresas. También otra cosa que vi que me ibas a comentar un poquito es sobre el proceso de selección y valoración del personal, que tú me ibas a comentar algo sobre eso, Arcegio. Sí, por supuesto. Sí. Mira, cuando se hace la valorización y selección del personal, pues también es importante que la valorización o el momento que tiene el gestor de recursos humanos para hacer estas valorizaciones, pues también están enmarcadas en las competencias que tiene la persona, ¿verdad? La competencia, las habilidades, las skills que tiene la persona. Y es allí donde se puede ponderar cuáles son los incentivos que se tienen que dar a las personas, precisamente cuidando de que, mira, una de las cosas que el gestor de recursos humanos tiene que estar claro es cómo está el mercado laboral. Hacer un análisis del mercado laboral. En el mercado laboral, cuando hay mucha fuga de talento de las empresas, cuando las empresas no están no son cónsonas con la realidad del mercado. El mercado paga $1,000 en un puesto igual que usted paga $700. Entonces ahí obviamente la persona tiene la oportunidad de irse para otro lado. Ahí es donde el gestor de recursos humanos tiene que tener claridad sobre las compensaciones de esa gestión o ese talento que tiene la persona, porque tarde o temprano se le va a llevar. Mira, las empresas pierden muchísimo dinero cuando permiten que el talento que tienen se vaya, porque eso se llama fuga de talento. Y la fuga del talento lo único que va a hacer es fuga de oportunidades que tenía usted con ese colaborador, pero que ahora él lo va a poner en práctica en la empresa que va a estar ahora. Tan simple como eso. Por 100, 200, $300 más, etcétera. Entonces, a veces las empresas dicen, es que eso me costaba mucho. Pero la pregunta es, y eso pasa mucho en los bancos, Simón, tú que trabajaste en un banco, ¿sí? Nunca me olvido que un amigo mío trabajaba en un banco y me decía, me ofreció los productos que vende un banco, y 3 meses después me estaba llamando de otro banco y me dice que lo que él en el banco donde él estaba era mejor que lo que me estaba ofreciendo hace 3 meses. Entonces yo digo, pero espérate, tú me dijiste hace 3 meses que lo que me estabas ofreciendo era lo mejor y ahora no, olvídate. ¿Por qué? Porque el banco X dejó que ese talento se fuera y la habilidad que tenía obviamente la iba a poner en práctica controlada. Entonces ahí es donde entra uno al hacer el análisis de los perfiles, análisis de las cualidades que tiene la persona para poder y en algún momento retenerlo. Ahora, la retención no todo el tiempo va a tener lo que hacer, o sea, no todo el tiempo tener lo que hacer. Va a llegar ocasiones en las cuales pues se me sale del presupuesto y ni modo, me toca salir de eso. Pero también hay oportunidades, ¿correcto? Hay oportunidades de traer a otra persona. Puede ser que tenga el talento o mejores talentos o mejores habilidades. Porque una cosa, tenemos que tener claro algo, Simón. Una cosa es el talento que tú tienes y otra cosa las habilidades para que ese talento lo pongas en práctica. ¿Sí? Y yo siempre pongo este ejemplo. En un equipo de fútbol hay 11 jugadores que si ellos están allí es porque tienen mucho talento para el fútbol. Pero ¿quiénes resaltan? Quienes tienen habilidades adicionales del talento que tienen, ¿sí? Para poder meter el gol, para eso. O sea, ahí el ejemplo que siempre doy es, pero si un equipo donde está Messi y donde está Cristiano hay 11, ¿por qué siempre se habla de ellos dos? Porque resaltan la habilidad
del talento que tienen los 11 jugadores, incluyéndolo a él. Asimismo son en las empresas. Los talentos siempre van a estar, las capacidades siempre van a estar, conocimiento va a estar, pero la habilidad con la cual tú haces eso te va a dar la diferencia. Y no siempre pongo el ejemplo que hay una fórmula para despertarse en el día y también en la empresa, ¿sí? Y eso se me escapa el nombre de la persona esta que lo dice. Y dice que hay una fórmula que el valor es igual a C más H por A. ¿Sí? ¿Cuál es esa fórmula? Dice que el valor que tiene cada persona es el conocimiento que tiene, correcto, V, el valor es igual a C más H por A. ¿Qué significa eso? Que tú vales lo que tienes en conocimiento más las habilidades que tú tienes, ¿sí? Y los conocimientos son talentos. Las habilidades es correcto. Y las habilidades son para hacer eso que sabes. Pero hay algo que multiplica. Y por eso está por A. Y es la actitud que tú tienes para hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros, los gestores del talento, tenemos que identificar. El conocimiento que tiene la persona más la habilidad, pero ¿cómo actúas en haciendo eso? Porque tú puedes tener muchas habilidades, con mucho conocimiento y muchas habilidades, pero tu actitud va a hacer que esa habilidad y ese conocimiento se duplique. Porque de nada sirve tener un buen conocimiento, una habilidad, pero tu actitud a veces desmejora ese conocimiento. Entonces, en el proceso que hacemos los gestores de recursos humanos o de talento humano, identificamos eso, ¿sí? Voy a dar un ejemplo práctico. Tienes un buen conocimiento de lo que vas a hacer. Tienes una buena habilidad para eso, pero no te llevas con tus compañeros de trabajo. Entonces, ahí está la actitud. Es la actitud. Entonces, la empresa dice, no puedo valorar esto como bueno porque la actitud que tienes de no llevarte bien con tu compañero de trabajo, entonces desmerita todos esos conocimientos que tiene, y además la empresa se cuida mucho de que el clima organizacional se desmejore. Y la actitud tuya son las que desmejoran muchas veces el clima organizacional de una empresa. ¿Sí? Oye, mira lo que acabas de decir, interesante. Valores iguales que la C significa, para que la gente lo identifique. Conocimiento. Más habilidades por actitud. Correcto. Así es. Efectivamente, ahorita mismo las plataformas, la forma de estudiar, las acreditaciones, todo se hace más fácil. Toda la gente está llena de títulos. Así es. Sí, sí. Pero y a mí me da mucho que decir a veces los estudiantes cuando son las clases presenciales que no participan, por ejemplo, son como unas esponjitas, ¿no? Todos se lo están aprendiendo, pero nada más es memorización y de repente inclusive hasta lectura comprensiva, pero tienen no tienen la capacidad de poder ese conocimiento que adquirieron, ponerlo en práctica, pero incluyendo la actitud para ejercer las cosas. Así es. Entonces, ese es el tema que nosotros como recursos humanos tenemos que trabajar con nuestro personal. Recuerden el pensamiento del profesor Arceo. Pueden haber 11 jugadores en el partido, pero la gente va a identificar lo que tiene mayor habilidad y mayor actitud. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo en la noche de hoy. Que nosotros como gestores de recursos humanos, integrando la gestión del talento humano, integrando lo que es la selección y reclutamiento de personal, entregando el desarrollo organizacional y lo que es la gestión pública, que vamos a hablar un poquito ahorita antes de terminar sobre cómo podemos identificar la gestión pública del talento también, porque ahí también hay talento en la parte pública de las empresas, pero ¿cómo identificar? Mira, hay un tema que quisiera abordar contigo aprovechando este espacio, y es el tema de los métodos objetivos en la selección de personal. Hay una serie de pasos que hay que dar para hacer eso. La entrevista normalmente se centra en elaborar un informe psicoprofesional del colaborador
y se abordan temas y características particulares que nosotros tenemos que identificar. Por ejemplo, la entrevista, cuando estamos en plena entrevista, lo que está mencionando el profesor, puede identificar ese lenguaje físico, cómo la persona se expresa, cómo mira hacia un lado, mira hacia el otro, si se sintió incómodo, cómo está moviendo las piernas, cómo mueve los brazos, cómo mueve las manos, los labios le tiemblan, o si le hace una pregunta y esa misma pregunta la persona se contradice un poquito más adelante en la entrevista, te estás dando cuenta que hay espacios vacíos y que no está siendo clara con esa gestión, esas preguntas en la entrevista. Entonces, pero hay mucha gente que no lo hace, profesor. Hay gente que no apunta, el gestor de recursos humanos que entrevista no está apuntando lo que está diciendo la persona para identificar que hay fallas en la persona. Entonces, ¿qué nosotros como gestores de recursos humanos debemos hacer? Cuando estemos en plena entrevista, identificar todos estos ambientes. Es como un cuerpo humano. El gestor de recursos humanos cuando entrevista es como el cuerpo humano. Tiene que haber las habilidades cerebrales, la habilidad, la situación sanguínea para que todo fluya, los músculos, los órganos del cuerpo, todo tiene que estar funcionando sincronizadamente. Pero yo no puedo enfocarme solamente a la cara de la persona cuando estoy viendo otras cosas, o qué es lo que la persona expresa con sus comentarios, o si falla en las fechas, o si no vino preparada, o vino con un olor de perfume muy fuerte que afecta el ambiente. Todas esas cosas uno tiene que identificar en la entrevista de trabajo. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, que hay nuevas tendencias en el siglo XXI, que es el que estamos viviendo, y que la evolución creativa de las organizaciones es la punta de lanza de lo que estamos viendo aquí. No vamos a ver las personas que trabajan en un puesto y ya. Los gestores de recursos humanos y las empresas van a identificar a las personas que tienen mayor capacidad de innovación y creatividad en las cosas que hacen, que se identifican con el personal, que tienen esa capacidad de empatía con la gente, que se ganan el personal, que la gente los requiere, que se vuelven indispensables. Entonces, ahí es donde podemos nosotros, los gestores de recursos humanos, saber que esas personas tenemos que retenerlas. No las dejemos ir. Trabajemos en ese crecimiento profesional de esa persona. Trabajemos en sus habilidades blandas. Esa persona se pueda volver un líder en un punto determinado para que la empresa siga creciendo. Esas son algunas alternativas que tenemos que gestionar como gestores de recursos humanos. Sí, para profundizar un poquito en eso, Simón, rapidito, para conocimiento de los estudiantes. Yo siempre digo algo que muchas empresas siempre dicen, hay un dicho en las empresas, nadie es indispensable. ¿Correcto? Ese es un argot que siempre las empresas utilizan. El mensaje para eso es verdad, nadie es indispensable. La diferencia es que usted se haga dispensable. Hágase dispensable. ¿Cómo usted se hace dispensable? Conociendo la estructura de la organización, conociendo todo lo que se hace en la empresa, cómo funcionan los procesos, cómo hace, o sea, conociendo todo eso. Cuando usted se conoce todo eso, usted se hace dispensable. Y es por eso que me incluyo a mí, que muchas veces la empresa, qué lío para que te dé vacaciones, Simón. ¿Sí? ¿Qué problema? ¿Por qué? No puede ser. Y ojo lo que voy a decir en este momento. En pandemia se evidenció esto que acabo de decir. En pandemia, mucha gente no tuvo pandemia, ¿cierto? No vivió, gracias a Dios, ¿cómo se llama eso? Lo que hizo las empresas, la suspensión de sus contratos. Exacto. Y yo me incluyo. Yo no tuve suspensión de contrato en toda la pandemia. ¿Por qué? Porque posiblemente yo tuve la oportunidad pues, de trabajar con la empresa desde casa. Pero lo que quiero decir aquí es que muchos tuvieron 2 años fuera de la empresa, ¿correcto? Esas son las cosas que a veces tenemos que nosotros, a ustedes estudiantes que me escuchan, hágase dispensable en lo que hace. Haga que lo que usted hace sea lo mejor. Haga que lo que usted hace sea atractivo ante los demás. Si atiende cliente, haga que el cliente se vaya satisfecho con usted. Si atiende con sus compañeros de trabajo, haga que sus compañeros de trabajo lo echen de menos.
Eso es lo que tiene que hacer. Cuando usted haga eso, usted se hace dispensable. Y es allí donde la empresa dice, sin esta persona yo no puedo estar un mes. Por lo tanto, no te puedo dar el mes de vacaciones, te voy a dar una semana. En otras situaciones, la empresa lo que dice, yo te voy a pagar el mes, pero no te vayas. ¿Sí? Te da la plata de las vacaciones, pero no te vas. ¿Por qué? Porque usted se hace dispensable. Pero ¿qué hay de eso, Arcegio? Ahora que mencionas eso, vamos a hablar la otra cara de la moneda, porque estamos hablando de las cosas bonitas. Pero ¿qué pasa con esa persona que tiene mucha capacidad, creatividad, innovación, y empieza esa empresa a abusar de ese personal y no le da las vacaciones, le dice, no, espérate, aguántate, que no sé qué, no, sigue vendiendo, sigue vendiendo? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo determinar qué decisión tomar ante una situación como esa? Perfecto. Entonces ahí viene la parte fundamental del liderazgo, Simón. ¿Sí? Como líder, si tú tienes esas cualidades y esas capacidades, dice que John Maxwell siempre habla en su libro importante, haga líderes alrededor suyo. O sea, yo puedo ser dispensable para la empresa. Sin embargo, yo puedo entrenar a otras personas. Y cuando yo entreno a otra persona, por ejemplo, muchas veces los que tenemos puestos jerárquicos en la empresa dice, bueno, primero entrene a la persona esa y luego usted hace lo demás. Entonces, termina uno entrenando a la persona y cuando uno termina entrenando a la persona, entonces ya uno puede abrirse espacio en lo que uno quería hacer. Pero lo importante de esto es que cuando tú te haces dispensable, ojo, y es importante aquí, Simón, cuando usted se hace dispensable, la empresa difícilmente abusa de usted. ¿Por qué razón? Porque también la empresa teme que el abusar de usted lo puede perder. ¿Ya? Entonces, yo como gestor humano, si yo soy el que identifico el talento que tiene la persona y yo identifico que sin esta persona la empresa puede tener una situación difícil, entonces entra la parte de negociación. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, mire, cuando usted negocia con un colaborador, con ese talento, usted sabe que ese talento es importante para la empresa, pero usted le dice, ¿sabes qué? Mire, a mí me gustaría que me apoyes de lunes a viernes todo el día, pero te voy a dar el fin de semana gratis. Perdón, te voy a dar el fin de semana libre para que estés domingo, sábado y domingo con tu familia. Te voy a dar este boleto para que te vayas el fin de semana para Decameron. Te voy a dar de esto. Entonces, ahí el gestor humano lo que está diciendo es, te voy a someter un poquito aquí, pero te voy a dar la oportunidad de esto porque tú te lo mereces. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar los gestores. Pero ¿qué pasa con las empresas, Arcegio? Que muchas empresas, mira, ellos dirán, hay empresas que tienen esa mentalidad que es la que debemos sacar nosotros como gestores de recursos humanos de nuestro ser. Y es que la empresa en muchas ocasiones no se da cuenta que van a perder a la persona. Y la persona a veces rinde porque es su naturaleza, tiene vocación por el trabajo. Pero se da cuenta que sabe una cosa, esto como que están abusando de mí. Yo siempre tengo que estar aquí dando la milla extra, nunca me lo agradece. Usted tiene que identificar a esa gente. Usted no deje que ese talento se le vaya. Son importantes en la empresa, así que no los deje ir. Reténgalos, quédese con ellos, porque son los que le van a hacer la diferencia en la empresa. Y eso es lo que pasa en las empresas. Muchas empresas dejan ir a la gente porque no la tratan bien y saben que la gente es buena. Pero aquí estamos precisamente, Simón, para transmitirle el mensaje a esos futuros profesionales del mercado mañana. Correcto. Y nunca olvido un día yo en una materia de liderazgo en donde yo decía, lo que pasa es que el líder es aquella persona que en vez de regañar al colaborador, lo que hace es que lo anima a hacerlo, le enseña cómo hacerlo, le da una serie de cosas. Y me dice un estudiante, profesor, aquí debería estar mi jefa, que no sé qué. Entonces empieza a hablar mal de la jefa. Entonces yo le digo, espérese un momentito, vamos a hacer una cosa. No hablemos mal de su jefa, porque usted está aquí para aprender que eso que está haciendo su jefa no es correcto. Y si usted mañana y si usted está aquí para aprender lo bueno, entonces escúcheme y aplique lo que yo le estoy enseñando para que mañana una colaboradora suya no se exprese de usted así como usted lo está haciendo de su jefa. Tan simple como eso. Exactamente, porque piensa que la están votando, ¿no? Voy a hablar mal de mi jefe es malísimo, que no sé qué, yo me le quedo, yo lo escucho, ¿no? Ajá.
al final yo digo, pero es que usted tiene en su mano la solución. Ajá, es mismo. Tiene en su mano la solución de hacer las cosas que cambien. Usted no va a hacer cambiar a su gente, usted no va a hacer cambiar a su jefe. Sí. Usted va a cambiar el entorno para que su propio jefe se dé cuenta que está haciendo las cosas mal. Así es. ¿Ya? Oye, hablando un poquito ya para finalizar, que ha estado buenísimo esta conversa, hemos estado abordando varios temas, si te has dado cuenta, Sí. hemos abordado temas que te voy a dictar cuáles son. Hemos hablado sobre la introducción a la gestión del talento humano, hemos hablado sobre la gestión por competencias, también hablamos sobre el reclutamiento y selección de personal por competencias, hablamos sobre la política de compensación y beneficios del enfoque de competencias, en análisis de puestos y definiciones requeridas, los principios y procedimientos de reclutamiento de personal. Tú mencionaste también un tema interesante sobre el proceso de valoración del personal en la empresa, los instrumentos que se utilizan. Mencioné yo lo que era el objetivo de los métodos de selección de personal, el desarrollo organizacional, que es el siglo XXI, y hablamos sobre la resistencia al cambio, que muchas empresas tienen acciones actitudinales que son las que manejan adecuadamente para el cambio. Y esta parte es importante. Mi manejo actitudinal me va a dar a mí esa relevancia o esa característica particular para yo dentro de una empresa hacer la diferencia. Y se lo digo a las personas. ¿Por qué ser igual que los demás? ¿Por qué no romper paradigmas? ¿Por qué no hacer las cosas de una manera diferente y demostrarle que sí se puede a la gente? Entonces, la gente a veces se va en ese... Le voy a poner el ejemplo que estoy viendo ahorita. Yo hace poco estaba en un centro comercial y todo el mundo está hablando de la Barbie, de la película de la Barbie. Todo el mundo anda vestido de rosado, yo veo a la gente por ahí, los almacenes, haciendo la música de la Barbie. Ahora hay unos stands que la gente se pone como si fuera la cajeta de la Barbie y las mujeres se sientan ahí, se paran ahí para que le tomen una foto como si fuera una cajeta de Barbie, ¿no? Y esa es moda. Entonces yo digo, wow, ¿cómo influye el ambiente? Ese mismo ambiente que veo que es de la Barbie, ese es el mismo ambiente que tenemos que crear en las organizaciones, para que la gente se sienta empoderada de las cosas que hace, que les guste lo que hace. Entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar. Ahora, hay un tema que no hemos abordado, profesor Arcegio, y es la empresa pública. Lo mismo que está pasando. Hay algo que tenemos que tomar en consideración en las empresas públicas. En las empresas públicas hay un tema. Acuérdense que el código de trabajo está establecido para las empresas privadas. Entonces, los organismos de cada empresa pública, como es la Ley 72 de la Caja del Seguro Social, la ley que regula el Ministerio de Cultura, la ley que regula el Ministerio del MIBIOT, la ley que regula el Ministerio de Comercio e Industrias, la ley que regula el CENIAF, todas las entidades gubernamentales tienen diferentes leyes orgánicas que las manejan, pero no están contempladas con el Código de Trabajo de la República de Panamá, que es para empresas privadas. Entonces, hay una serie de controversias y lineamientos que dicen, oye, ¿por qué atienden mejor en una entidad gubernamental que en otra? Eso va de la mano de quiénes. Todas las empresas gubernamentales tienen una ley orgánica, una ley que los regula, hay un reglamento interno, pero hay una cosa de diferencia. La gente que es la que tiene que hacer que las cosas se hagan, no lo hacen correctamente. Las leyes están ahí. Mira, hay dos opciones. Las leyes pueden estar activas y las leyes pueden estar escritas en letra muerta. Entonces, hay muchas entidades gubernamentales que tienen las leyes en letra muerta. No hacen la accionar. Y muchas de esas leyes, Arcegio, tienen buenos ideales. Tienen un buen concepto. Fueron creadas bajo una estructura del pensamiento de la eficiencia y el servidor público. Pero cómo lo politizan y cómo hacen que las cosas se vean diferentes y que un puesto de trabajo, por lo menos en el día de hoy, yo estaba en la DGI y un señor estaba diciendo cómo es posible que esta persona me trate tan mal. Yo estoy aquí haciéndole preguntas y me dice, de nuevo usted aquí, ¿por qué me trata mal si yo soy un cliente y él es un servidor público? Él tiene su puesto seguro ahí, pero yo estoy trabajando por un salario. Entonces hay que respetarlo. Yo pago impuestos, no sé qué, el tipo estaba hablando y vino. ¿Sabe qué le hicieron, Arcegio?
lo sacaron de la DGI. Permiso, señor, tiene que salir porque usted está alzando la voz, que no sé qué. Pero es que, ¿por qué me tratan así? Pero me están empujando. Yo lo estaba viendo, yo, wow. Entonces, yo dije, wow, en la noche de hoy vamos a hablar sobre este tema. Y Simón, bueno, pero porque es importante que pongas la fórmula nuevamente. La fórmula del valor de cada persona no tiene que ver con un código de trabajo, no tiene que ver con un reglamento de la institución, no tiene que ver con eso, nada. Eso es, esta fórmula que está aquí es a título personal. Yo me debo sentir bien en la aplicación de esta fórmula. No importa lo que dice el código de trabajo, no importa lo que dice la ley orgánica, no importa lo que dice eso. Soy yo como persona que me debo dar el valor, porque la V es el valor. ¿Cuánto valgo yo? Y es allí, Simón, donde quería que iniciaras el tema de las instituciones públicas precisamente por eso. Porque es que las habilidades y competencias que tienen los servidores públicos, ¿tú crees que distan mucho de lo que conocen la gente en la empresa privada? Es posible que no. Pero ¿qué es la diferencia? La A. La A hace la diferencia. Porque estoy seguro que las instituciones públicas tienen gente capacitada, tienen gente con muchas habilidades, tienen gente con talento, tienen gente con destreza, tienen eso. Pero la actitud echa por la borda todo lo demás. Entonces la empresa privada, ¿qué es lo que hace? Procurar y cuidar que la actitud vaya amarrada precisamente con eso. Porque no importa, su sonrisa para nosotros es importante. Pero en la institución pública la sonrisa no es importante. Lo que importa es que mi atención hacia usted recuerde que es un favor lo que le estoy haciendo. ¿Sí? Yo le estoy haciendo un favor con atenderlo. Usted debe dar gracias que usted vino y yo estoy para atenderlo. En la empresa privada yo le debo dar gracias a usted, estimado cliente, de que usted haya venido y yo poderlo atender. O sea, es al revés. Pero qué irónica es la vida, por eso es que te digo, no es lo mismo que yo trabajo en una empresa privada a que yo soy un servidor público. Mira la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la empresa? Soy un empleado de una empresa privada y yo soy un servidor público. Yo me debo a las personas, yo me debo a la atención. Entonces, eso es un gran manifiesto, Arcelio, que es que no contratan bien a la persona para la posición porque son puestos políticos. Y si seguimos haciendo eso, vamos a seguir quejándonos de la gestión gubernamental, vamos a seguir quejándonos de las personas cómo trabajan, no, vamos a modificar todas las leyes del mundo, vamos a modificar la constitución, pero si no hay actitud, sigue la misma situación. Tenemos que valorarnos y hacer las cosas como se dice. La persona tiene que tener dignidad, Simón. La persona tiene que tener dignidad. Y la dignidad es cuando, por ejemplo, un colaborador en la empresa renuncia y le pregunto, qué bueno, ¿conseguiste algo mejor? Dice, sí, mucho mejor. Digo, excelente. ¿Y para dónde va? Dice, voy para una institución pública. Yo le dije, excelente, muy bien. ¿Y qué vas a hacer allá? Dice, todavía no lo sé. Me lo dicen el día que entro. Entonces yo me quedé mirándolo y yo dije, o sea, tú renunciaste a una empresa que tiene unas funciones aquí y te vas a ir a un lugar que te van a pagar mejor, pero en este momento tú no sabes a dónde vas a parar. ¿Dónde vas a hacer? Entonces, eso fue un puesto político. Es un puesto político. Entonces ahí es donde la persona pierde la actitud, pierden desmejora, ¿cómo se llama? No, desmejora las habilidades y el conocimiento, porque entra a hacer funciones basado en el amiguismo que tiene o la persona que lo llevó, y trabaja no para la institución, sino para el que lo llevó. Y eso, ahí está la diferencia. Trabajar ojo, primero en las instituciones tenemos que tener funcionarios que entiendan que primero es hacer, luego, primero es ver, luego hacer y finalmente tener. Lamentablemente, primero quieren tener y luego hacer.
y eso no funciona en la empresa privada. En la empresa privada creces en la medida que tú demuestras tus habilidades y tu destreza y en función de la empresa. Podríamos decirlo así, Arcegio, el mundo perfecto sería que yo fuera una entidad pública y me dijera muy buenos días, señor Arcegio Peñalba. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pase adelante, pase. ¿Cómo no? ¿Quiere un cafecito? Pero eso existe, para que sepas. Ojo, Sí. porque hay personas que tú llegas a instituciones en donde te reciben así. Entonces, lamentablemente, es, digamos que las personas no lo recuerdan y siempre van a recordar la parte esta negativa del funcionario que es patán, el funcionario que no tiene cordialidad. Correcto. Es que llama más la atención. Es que llama la atención. Incluso la persona que hizo ese buen trabajo queda metido en el mismo saco donde ese funcionario hizo la cosa incorrecta. Oye, Arcegio, quiero darte enormes gracias. No sé, ha sido muy, muy fructífera esta conversación. Creo que tenemos para hablar como 2 horas más. Sí. Sobre estos temas. Sin embargo, acuérdense que el tiempo es nuestro peor enemigo, como se dice, la televisión, la cosa. Así que quiero agradecerte enormemente, vuelvo y repito. El señor Arcegio Peñalba tiene un puesto de gerencia en una empresa y lo importante aquí es que nos está dando esos conocimientos que ha adquirido por el tiempo, ya sea en la práctica, en la universidad, en la academia y con sus competencias. Eso es lo interesante aquí. El señor Arcegio Peñalba, a carta cabal, cumple con esta fórmula. Ya, yo se lo puedo garantizar. Entonces, era la persona más indicada para esta entrevista en el día de hoy, Arcegio. Te quiero agradecer y también quiero, de parte de los estudiantes, que sé que me van a decir que les gustó el video por lo que comentaste y lo que estuvimos haciendo, interactuando, y que es uno de los estudiantes que yo tengo de las materias que te acabo de mencionar: gestión del talento humano, gestión pública, desarrollo organizacional y selección de personal por competencia. Así que vamos a tener el próximo 29 de julio, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre este video y vamos a interactuar, que van a tener su proyecto final y vamos a poder entonces ver a viva voz cómo pudieron aprovechar toda esta información que se presentó en este video del día de hoy y plantearlo. Y te voy a asegurar que te voy a mandar los videos y cómo quedó todo para que puedas valorar la información que presentaron los estudiantes. Agradecido nuevamente, y si quieres mencionar y mandar un saludo a alguien, si quieres, porque esto se va a subir a YouTube. No, claro, definitivo, Simón, pues agradecerte la oportunidad que me estás dando para transmitirle a los estudiantes, tus estudiantes, el mensaje positivo de lo que le ha ayudado a nosotros. En el caso mío, pues me ha ayudado a crecer en la empresa y a título profesional y personal. Entonces, este mensaje que yo le estoy dando a los estudiantes no es porque yo a lo mejor me va a ir bien mañana, no, a mí me fue bien y yo por eso transmito este mensaje. Yo me siento a veces orgulloso, yo se lo digo a los estudiantes, lo que yo les transmito a ustedes no es porque yo quiero que ustedes, ay, que es verdad, que qué bien el señor Arcegio, el profesor Arcegio, no, es el conocimiento que yo me ha dado la oportunidad de implementar donde estoy y que me ha ayudado a crecer profesionalmente. Y yo creo que si ustedes lo implementan, pues también les va a ayudar. Ahora, esto, como yo siempre termino diciendo en todos los videos, de nada sirve que yo le diga a usted que compre el libro que dice hágase millonario en 100 días y usted compre el libro y no lo lea y pretenda en 100 días estar millonario. No es así. Correcto. El mensaje que yo le estoy dando es una responsabilidad suya de aplicarlo o no. Pero yo cumplo con decirle lo que me ha ayudado a mí en la vida profesional, porque sería egoísta de mi parte si no le transmito eso como a ustedes, sobre todo como estudiantes, y que tengan la oportunidad de practicarlo de mañana en adelante. Ese es mi mensaje y agradecido, Simón, gracias, y espero que el video pues le ayude a los estudiantes a crecer profesionalmente, porque estoy seguro que por eso están en la universidad, porque quieren crecer profesionalmente. Por eso están en la universidad. Yo dudo que tus estudiantes vayan a la universidad porque mamá le dice, yo no te quiero ver aquí, hijo, vaya para la universidad. ¿Me explico? Entonces, si es así, aprovechen esta oportunidad de escuchar los consejos que le damos nosotros y si lo ponen en práctica, aleluya,
y que sea para beneficio de cada uno de ustedes. Sí. Oye, muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos entonces en contacto y nuevamente te reitero las gracias a ti, Arceo. Pase Listo. buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao.